buenas noches. Dios les continúe bendiciendo. En esta oportunidad estaremos conversando un tema titulado La autoimagen como herramienta divina de realización humana, parte 2. Mi nombre es el pastor Johnny Romero, que les desea las más grandes bendiciones para ustedes y sus generaciones. Profundizaremos entonces en Génesis 1:26. Dice en la Reina Valera de la siguiente forma. El texto es sumamente poderoso porque aquí está el centro del Evangelio. Si entendemos Génesis 1:26, podemos discernir todo lo que hemos aprendido, si está conforme a Dios o no. Comenzamos. La palabra dice en el nombre del Dios Trino así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. En este texto se muestra que el hombre, Dios lo hizo como Señor. Ahora, ¿el porqué de esto? Aquí me está diciendo en primer lugar que Dios tiene un concepto de sí mismo y es lo que los psicólogos le llaman autoimagen. Autoimagen es definida por el cirujano plástico Maxwell Maltz en su libro Psicocibernética de la siguiente manera. Dice que autoimagen es el concepto mental y espiritual que de sí mismo se forja el individuo. O sea que es un concepto que se trabaja en el plano mental, en el plano espiritual y las ideas de cómo uno se percibe y cómo uno se contempla a sí mismo se forman en la mente. Y dice que se forja, o sea que el hombre mismo lo va fabricando, lo va construyendo a través del tiempo. Y más adelante le explica que la razón más poderosa para construir tu imagen es el poder de la experiencia. Que el intelecto y la voluntad por sí mismo muy poco pueden hacer si no va acompañada de acciones de éxito. Pero en detalle, lo que quiero decir es que efectivamente es un concepto que además de ser psicológico, es de origen espiritual, porque Dios mismo tiene una autoimagen. La palabra de Dios en Génesis capítulo 1, verso 26 que estamos estudiando, dice que Dios hizo al hombre conforme a su imagen. O sea, Dios tiene una imagen de sí mismo. Dios tiene un autoconcepto de sí. Y eso es importante porque entonces se genera una pregunta. ¿Qué piensa Dios acerca de sí? ¿Cómo se percibe Dios? Es bueno diferenciar autoimagen de autoestima, aunque están estrechamente relacionadas. Sin embargo, la autoimagen y la autoimagen tiene que ver más en el plano de las ideas, en el plano de la mente, mientras que la autoestima tiene que ver con la percepción afectiva, es decir, me quiero, me acepto, me amo, sin caer en plano de narcisismo, como han hecho algunos, pero va por allí, es la parte de cómo uno se aprecia a sí mismo desde el ángulo, vuelvo a repetir, afectivo. En cambio que la autoimagen tiene que ver más en la percepción conceptual y vamos a colocar un ejemplo con el mismo Dios. Habiendo hecho la pregunta de cómo Dios se percibe a sí mismo, entonces podemos responderla con la misma Biblia. Recuerden que una persona expresa con su hablar, con sus palabras, lo que él piensa y también con sus acciones. En el caso de la Biblia, fíjense, hay una oración, Dios se ve como justo y Abraham captó eso de Dios y hace la siguiente pregunta cuando Dios le reveló que iba a destruir a Sodoma y a Gomorra. Abraham le dijo, lejos de ti el hacer tal, o sea, el destruir junto a los impíos con los justos, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Qué confianza tenía Abraham en Dios, de que él sabía que por la naturaleza de Dios de ser justo, él no iba a castigar, a disciplinar a todos
por decirlo así, en un mismo saco. De allí que ese dicho de que pagan todos justos por pecadores es antibíblico, ¿no? De acuerdo a lo que dice esta expresión. Entonces Abraham percibe a Dios como justo y es importante que al percibirlo como justo, Dios refleja y sabe recompensar a cada quien según su obra. Dios mismo se ve como justo porque la Biblia dice que Jehová es la justicia nuestra y que Dios paga a cada quien conforme a su obra. Dios también es paz. Dice la Biblia que Jehová es nuestro shalom, nuestra paz. Y Cristo también es nuestra paz. En Efesios 2:14 dice, porque Él, o sea, es nuestra paz, es Jesús nuestra paz. De ambos pueblos hizo uno. Y claro, Jesús vino a reflejar la imagen del Padre. Entonces, es interesante cómo la palabra de Dios muestra que Dios, el Hijo, tienen la misma imagen de sí. También se muestra a que Dios es saludable. Dios a los israelitas en el desierto le dijo que si ellos seguían las instrucciones que Él les encomendaba en su palabra, no habría en su tribu enfermo, no habría ninguno padeciendo las mismas plagas que habían padecido los egipcios. O sea, Dios haría la diferencia. Claro, estamos hablando de una relación de pacto. Lo cierto es que Dios termina diciendo, porque yo soy Jehová, tu sanador. Entonces vemos que Dios, al ser sanador, obviamente Dios vive en salud. Dios no vive enfermo, Él se ve sano. La palabra de Dios también nos da otro dato y es el siguiente, que Dios se ve próspero, Dios se ve rico, Dios no se ve pobre. Aunque Él ama a los pobres y en la Biblia hay muchas exhortación a ayudar al pobre, sin embargo Él no quiere la pobreza. Vean lo que dice Ageo capítulo 2, verso 8. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mía es el oro. O sea que los que piensan que a Dios le gusta la pobreza, la miseria, están fuera de tono con Dios de ese punto de vista de la creencia errónea, porque a Dios no le agrada la pobreza, a Dios no le agrada la escasez, a Dios no le agrada la miseria. Que Él se compadezca de los pobres es una cosa, pero Él no se compadece de la pobreza. Son dos ideas totalmente diferentes. Y esto es un elemento a considerar porque entonces vemos que Dios se ve justo, Dios se ve pacífico, Dios se ve saludable y Dios se ve próspero. Y un punto importante sobre la visión que Dios tiene de sí mismo, quiero decir que esto, por supuesto, que estoy describiendo no agota toda la visión que Dios tiene de sí mismo. Simplemente estoy mostrando una parte y que considero que es una parte que podemos hacer práctica. Por eso escogí estos elementos, pero Dios tiene muchos otros elementos de su forma de pensar y de hacer que están escritos en las Sagradas Escrituras, que a medida que uno profundiza en este terreno de la autoimagen, nos enriqueceremos más. Pero hay un aspecto que está de acuerdo al mismo Génesis y a toda la Biblia, que es que Dios se ve como rey. Entonces, esto es un elemento bien importante de que Dios se vea como rey, porque fíjense como dice aquí, Salmo 47:7 nos dice a nosotros, porque Dios es rey, es decir, Dios es gobernante, Dios se ve como gobernante de toda la tierra, no solo de Israel físico, sino dice de toda la tierra, o sea, podemos decir de todas las naciones. Él es el gran rey, cantad con inteligencia. Entonces, al decir que Dios es rey, Salmo 24, verso 1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él hay, lo que en él habita. O sea, que me está diciendo que Dios es dueño de todo y que Dios gobierna su universo de forma providencial. Entonces, esto es importante de que podamos entender de una vez por todas que el planeta no le pertenece a Satanás, que el planeta con toda su gente, miren, buenos y malos, con todo el mundo, es de Dios. En el planeta lo que sucede es que hay dos mundos.
en uno solo, dos sistemas en un solo planeta, pero dice que todo el planeta, con los animales, las plantas y todos los seres humanos que habitamos aquí, somos de Dios y que Dios nos gobierna. Entonces, verse Dios como rey, sano, saludable, justo, lleno de paz, porque Él es nuestra paz, próspero, nos está diciendo entonces que ese gran concepto que Dios tiene de sí mismo y sus acciones, Él sana, Él prospera, Él hace que la gente prospera. Salomón lo prosperó mucho. O sea que no solo son palabras, no solo es un concepto que Dios tiene de sí mismo y como que si Dios se cayera en embuste mental. No, Dios no se cae en embuste mental. Las acciones confirman lo que Él hace por su palabra. Eso es vital que lo podamos comprender todos, que sus acciones respaldan. Igual sucede con el Hijo de Dios. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, y resucitó a Lázaro y resucitó él mismo. Yo soy la luz, y Jesús manifestó el conocimiento divino. Y así cada cosa que Jesús hizo. Yo soy el pan de vida y multiplicó panes para alimentar a 5,000, luego a 4,000. O sea que cada declaración que Jesús hizo iba respaldada con la palabra. Entonces es importante porque hay una coherencia entre lo que Dios dice y lo que Él hace. Igual el Hijo, entre lo que Él dice y lo que Él hace. Este tema lo estudiaremos después, la coherencia, pero por ahora una persona que tiene una buena autoimagen se caracteriza por tener coherencia. Entonces hemos resumido que Dios se ve justo, pacífico, saludable, próspero y que Él se ve como gobernante de toda la tierra. ¿Okay?